La clasificación del triple empate. Jerez 1997. Tag Blum, Michael Schumacher y Harald Frentzen. 3 rivales por el título en la misma sesión. Todos cruzaron la línea de meta con el mismo tiempo de vuelta exacto. 1 minuto, 21.072 segundos. Sin ventaja sectorial, sin cronometraje polémico, sin correcciones. 3 hombres, misma vuelta, misma milésima, mismo resultado imposible. No era un fin de semana normal. Era la última sesión de clasificación del año. Un campeonato estaba en juego. Villeneuve necesitaba la pole. Schumacher necesitaba detenerlo. De Frentzen se esperaba que fuera el escudero, nada más. Pero cuando los tiempos aparecieron en el marcador, todos los ingenieros, periodistas y espectadores se quedaron helados. La pole fue para Villeneuve porque él marcó la vuelta primero. Schumacher quedó segundo. Frentzen tercero. Pero lo absurdo histórico no estaba en donde empezaron. Estaba en lo que representaba. Los márgenes de una lucha por el título colapsando en una anomalía matemática. Nunca ha vuelto a ocurrir algo así. Los sistemas de cronometraje son tan precisos. Los simuladores tan avanzados. Los datos tan exactos que un triple empate, especialmente entre los dos contendientes al título, parece un fallo en la realidad. Pero lo de Jerez no fue un fallo. Fue la calma antes de la tormenta. Esa tormenta llegó al día siguiente, cuando Schumacher se le cerró a Villeneuve y acabó aparcado en la grava con su campeonato perdido. Pero el detonante psicológico empezó aquí, el tiempo de vuelta que decía que todo el título mundial se decidiría por quien rompiera primero la simetría. Un momento único en un millón en el que 3 pilotos encontraron la perfección en el mismo minuto, en la misma vuelta, en la sesión con más en juego de la temporada. La F1 ha producido miles de sesiones de clasificación. Esta es única. 5 líderes abandonan en 2 vueltas. El final del Gran Premio de Mónaco de 1982 no parecía una carrera, parecía una broma de los dioses de las carreras. Vuelta 74. Alain Prost, liderando cómodamente, chocó contra el arco en el puerto y desperdició la victoria. Riccardo Patrese heredó el liderato. Debería haber sido sencillo, pero no lo fue. Una vuelta más tarde, Patrese hizo un trompo y se detuvo en Loews. Estaba atascado fuera. Las cámaras enfocaron a Didier Pironi, de repente líder. El muro de boxes de Ferrari estalló hasta que el túnel se tragó el coche y Pironi se quedó sin combustible. Sin acelerador, sin sonido, nada. El liderato pasó a Andrea de Cesaris. Todo lo que tenía que hacer era mantener el coche en movimiento. En cambio, su Alfa Romeo tosió, se quedó sin combustible y se paró a una vuelta del final. Detrás de él venía Derek Daly, con la transmisión fallando, el alerón trasero aleteando, medio auto deshaciéndose, y él bajó a paso de tortuga, apenas tomando curvas. Los comentaristas no sabían quién lideraba. Los fans ignoraban quién ganaba. Hasta el equipo dejó de dar posiciones porque el orden cambiaba cada 30 segundos. Mientras tanto, Patrese, que había trompeado y se apagó, arrancó a empujón su Brabham en bajada, revivió el motor, avanzó por el callejero lleno de autos varados y ganó. 5 pilotos distintos habían liderado. 4 de ellos no lograron terminar la última vuelta. El ganador fue el que literalmente había estado apuntando en sentido contrario 2 minutos antes. Ningún final en la Fórmula 1 ha igualado jamás lo absurdo de Mónaco 1982, el milagro del último al primero. Canadá 2011. Button debió retirarse. No remontar. Chocó con Hamilton. Drive-thru. Pinchazo. Último, a 30 del final. Cambió. Vuelve lluvia. Caos a oportunidad. Button muta. Los rebasa como estacionados. Rebasó autos por fuera en curvas donde se supone que no debes intentarlo. Encontró agarre donde la física decía que no había. Del 21º al 10º. Del 10º al 6º. Segundo. Lo imposible alcanzó a Vettel. Campeón vigente. En la última vuelta. Vettel, invicto esa temporada, se dio bajo presión. Derrape. Corrección. Button lo pasó en el último sector y firmó la mayor remontada estadística jamás registrada en F1. Último en Montreal no gana. Menos con sanciones, choques, pinchazos y 2 horas de lluvia. Button no ganó por suerte. Fue magistral en precisión, paciencia e instinto en mojado. Nunca repetida. La eliminación de 8 autos en la salida inicial. La primera carrera de la temporada. Limpia. Motores nuevos. Esperanza. 20 autos alineados. Intactos del desgaste de campaña larga. Pero Melbourne 2002 convirtió los primeros segundos de la temporada en una de las mayores eliminaciones masivas en la historia de la Fórmula 1. Todo antes de la primera curva, cuando se apagaron las luces. Rubens Barrichello se lanzó hacia la primera curva con todo el pelotón detrás de él. Pero justo detrás venía Ralf Schumacher, metido en el rebufo del Ferrari. En la frenada, iba demasiado rápido y sin escape. Williams de Ralf impactó al Ferrari a más de 250.
a 50 kilómetros por hora y despegó como un avión de combate. Voló varios metros por el aire, giró en pleno vuelo y se estrelló contra la superficie de la pista con tanta violencia que toda la plataforma de cámara tembló. Detrás de ellos, el pánico estalló. Los autos llegaron a ciegas a una nube de humo y escombros. 8 quedaron fuera al instante: Ferraris, Williams, Saubers y Arrows, eliminados en un solo impacto. La fibra de carbono explotó por todo el circuito. Los escombros rebotaban en los cascos. Los comisarios de pista corrían en todas direcciones intentando evitar que el resto de los pilotos estrellara contra los escombros. No parecía el inicio de un gran premio, parecía la escena de un desastre. La eliminación total antes de la primera curva sigue siendo uno de los mayores accidentes en la primera curva jamás registrados, dejando en silencio incluso a los comentaristas más experimentados. En el reinicio faltaba casi media parrilla, parecía surreal, incompleta, como si la carrera hubiera saltado directo a la vuelta 60. El incidente obligó a la Fórmula 1 a replantearse los procedimientos de salida, el espaciado en la parrilla y las zonas de frenado en los embotellamientos de las primeras vueltas. También marcó la pauta para la imprevisibilidad de la temporada 2002, demostrando que un campeonato no solo se gana por el ritmo, sino por quien sobrevive al caos. El robo del campeonato en la última curva. Brasil 2008 es el momento que todo aficionado a las carreras recuerda, aunque no estuviera viendo la Fórmula 1. Porque esta no era solo una carrera que definía el título. Era la carrera que definía el título, del tipo que Hollywood rechazaría por ser demasiado irreal. Lewis Hamilton necesitaba quedar quinto o mejor para ganar su primer campeonato. Felipe Massa necesitaba una victoria más un mal resultado de Hamilton, o una intervención divina. Lo que siguió fue una historia tan dramática, tan matemáticamente perfecta, que reescribió la definición de una desilusión de último segundo. Llovió antes de la salida. La estrategia dividió la parrilla. Massa controló la carrera a la perfección, absorbiendo la presión de un público local desesperado por volver a ver a un campeón brasileño. Mientras tanto, Hamilton patinó, se recuperó, perdió posiciones, la recuperó y parecía encaminado a un tranquilo quinto lugar. Luego vino el giro inesperado. A 6 vueltas del final, la lluvia regresó. Hamilton se mantuvo en la pista con neumáticos de seco. Sebastian Vettel, en un Toro Rosso, lo alcanzó y lo rebasó. Hamilton cayó al sexto lugar. Massa cruzó la línea de meta como campeón del mundo. El muro de pits de Ferrari estalló en júbilo. El estadio tembló. Los comentaristas anunciaron un título brasileño. Durante 30 segundos completos, Felipe Massa fue campeón del mundo. Entonces las cámaras enfocaron las últimas curvas. El Toyota de Timo Glock, todavía con neumáticos de seco, avanzaba bajo la lluvia como un novato aterrorizado. Su auto no tenía gare. Cero tracción. Se deslizó en la última curva a paso de tortuga. Hamilton lo vio. Vettel lo vio. 2 autos a toda velocidad, un auto arrastrándose. En las 2 últimas curvas de toda la temporada, Hamilton superó a Glock por escasos metros y cruzó la meta en quinto lugar. El campeonato de Massa se evaporó en tiempo real. La alegría de Ferrari se convirtió en un silencio sepulcral. El ruido del estadio se apagó al instante. Las lágrimas de Massa contaron el resto de la historia. Es el único campeonato mundial que se ha ganado en el último medio minuto de la última vuelta de la última carrera del año. Un escenario con una sincronización tan imposible que los analistas aún lo reproducen cuadro por cuadro. La parada en pits más rápida de la historia. Se supone que las paradas en pits no deben parecer CGI. Son procesos mecánicos. Llantas pesadas. Pistolas de ruedas de alto torque. Coreografía ensayada hasta el cansancio, pero siempre limitada por la reacción humana. Durante décadas, una parada por debajo de los 2 segundos se consideró el límite físico del deporte. Luego llegó Qatar 2023. Zidane no solo rompió la barrera, la aniquiló. Lando Norris entró a toda velocidad a su cajón de pits. El auto se detuvo y el récord mundial comenzó. El equipo de MC Larden trabajó en las 4 ruedas con tal precisión mecánica que las repeticiones parecen aceleradas. Rueda fuera. Dentro. Bloquear. Soltar. Auto sale en 1.80 es. No estimado ni redondeado. Verificado oficialmente. Para ponerlo en perspectiva, el parpadeo humano promedio dura 0.25 segundos. En el tiempo que parpadea 7 veces, Zidane cambió las 4 llantas. Las llantas pesaban 23 kilogramos cada una. Las pistolas de ruedas superaban las 10.000 RPM. Un error de sincronización destruiría el intento. Pero no hubo errores, ni titubeos, ni movimientos en vano. Solo 20 personas moviéndose como un solo organismo. El momento entró instantáneamente en el libro Guinness de los récords. Ningún equipo lo ha igualado desde entonces. Ningún equipo se ha acercado. La victoria en 3 ruedas. Se supone que los autos de Fórmula 1 no deben terminar carreras en 3 ruedas. No en la era híbrida. No en 2020 y definitivamente no en Silverstone, uno de los circuitos más rápidos del mundo. Pero esa tarde de julio, la física se tomó un descanso. Hacia el final de la carrera, las fallas en las llantas comenzaron a afectar a los autos de punta. Primero explotó la llanta de Bottas, luego la de Sainz. ¡Pánico! ¡Sucedió! Su neumático delantero izquierdo detonó, esparciendo trozos de goma por todas partes. El Mercedes colapsó sobre su aro a 200 km por hora.
El auto no solo frenó, patinó. Chispas. El metal raspó. El W11 apenas giraba y a Hamilton le faltaba casi una vuelta. La mayoría de los pilotos entrarían a pits. La mayoría renunciaría a la victoria. Pero Hamilton siguió adelante, controlando un monstruo de 1000 caballos de fuerza que ahora giraba como un carrito de supermercado con una rueda rota. Tomó cada curva con una precisión milimétrica, llevando un auto sin agarre por salidas que normalmente requieren acelerador a fondo. Max Verstappen venía atacando detrás de él, recortando 3 segundos por vuelta. Los comentaristas creyeron perdida la ventaja. El margen seguía cayendo, 30, 20, 15. En la recta final, Verstappen ya casi estaba visible. Hamilton cruzó la línea con 5 segundos de sobra, arrastrando el auto hasta la meta. 3 ruedas girando. Una desintegrada, los aficionados gritando a través de sus televisores. Parecía imposible. Era imposible. Los comisarios empujan un auto hasta la zona de puntos. Suzuka 1994 estaba empapado por la lluvia, esa que crea ríos sobre el asfalto. Los pilotos hidroplaneaban sin previo aviso. Los autos simplemente se deslizaban fuera de la pista como si fueran atraídos por imanes. Al principio de la carrera, el Silvan de Martin Brundle se deslizó en la última chicana y se detuvo en una zona de escape. En la F1 moderna. Ese es el final. Estás fuera, carrera terminada. Pero esto era 1994, y a los comisarios de Suzuka no les interesaban los abandonos, DNF. Corrieron hacia Brundle gritándole instrucciones, agarraron el alerón trasero y comenzaron a empujar físicamente el auto de Fórmula 1 de vuelta al circuito. Cada empujón era arriesgado. La pista estaba activa, la visibilidad era casi nula y los autos seguían pasando a toda velocidad. Brundle reinició el motor, se reincorporó a la carrera y luchó para abrirse paso entre los competidores restantes, y luego vino la parte increíble. Terminó sexto, consiguiendo un punto para el campeonato. Un aficionado moderno podría no entender lo increíble que es eso. Hoy en día no se puede empujar un auto, no se puede ayudar a un piloto que se ha quedado parado. En 2024, en cuanto los comisarios tocan el vehículo, quedas automáticamente fuera. Lo que Brundle logró, un reinicio con fuerza humana, una remontada y un final en los puntos, no solo es ilegal ahora, es irrepetible. La victoria con una sola velocidad. La caja de cambios de un Fórmula 1 es una sinfonía de precisión. Si pierdes una velocidad, estás en problemas. Si pierdes 2, estás prácticamente fuera. Si pierdes todas las velocidades excepto la sexta, no terminarás la carrera, a menos que te llames Nigel Mansell. En Canadá 1991, el Williams de Mansell sufrió una de las fallas mecánicas más extrañas jamás vistas. La caja de cambios se bloqueó únicamente en sexta velocidad. Sin primera para las horquillas, sin segunda, tercera para salidas muy rápidas de curva. Solo sexta, para las rectas más veloces del circuito. Faltaban aún casi 30 vueltas por disputar, pero Mansell no se retiró, se adaptó. Tomaba las curvas a velocidades imposibles solo para evitar que el motor se parara. Acariciaba el acelerador en las secciones lentas para evitar que las revoluciones bajaran. Navegó las cerradas horquillas de Montreal con la finura de un piloto balanceándose en el filo de una navaja. Los tiempos de vuelta no solo eran competitivos, sino que seguía aumentando la distancia. Al final, el Williams temblaba hacia la línea de meta. Con el motor rugiendo, la caja de cambios apenas viva y los comentaristas perdiendo la cabeza. Ganó un gran premio con una sola marcha. Una hazaña tan técnicamente improbable que los especialistas en cajas de cambios todavía la llaman un milagro. El triple derrumbe en la lucha por el título. El Gran Premio de Europa de 1999 en el Nürburgring no se sintió como una carrera. Se sintió como si el destino estuviera jugando con los contendientes al campeonato. Mika Häkkinen, el campeón mundial vigente, se veía fuerte, hasta que una rotura repentina en una rueda lo hizo trompear y abandonar la carrera. David Coulthard, el segundo en McLaren, vio su carrera arruinada cuando su equipo de boxes no tenía listos sus neumáticos, un error tan raro que parecía preparado. Charles Frentzen, liderando brillantemente ante su público local, sufrió una extraña avería eléctrica que apagó el coche al instante. 3 contendientes, 3 catástrofes mecánicas sin relación alguna, todas en la misma carrera, todas dentro del mismo lapso de vueltas. Le abrió la puerta a Eddie Irvine, el piloto que nadie esperaba que estuviera en la lucha por el título, para llevarse una de las victorias más impactantes jamás registradas. Los comentaristas lo llamaron intervención divina. Los analistas lo llamaron una locura estadística. Los fanáticos lo llamaron el día en que la Fórmula 1 perdió su guión.